Hemos seguido con mucha atención el desarrollo de las protestas en Cuba y bueno, para preguntar sobre el estado de la economía cubana y qué tanto es la situación económica la razón del descontento social, le agradezco mucho a Mauricio de Miranda Parrondo, experto en economía internacional y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, que me tome la llamada. ¿Cómo le va, Mauricio? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la... Creo que tuvimos ahí un problema en la comunicación con Mauricio de Miranda. Ahora la restablecemos. Creo que pues es un tema relevante el estado de la economía y qué tanto ha empeorado esta por efecto de la pandemia. Sabemos bien que Cuba recibe una parte importante de sus recursos vía el turismo y pues en estos tiempos de COVID la actividad turística se ha visto francamente mermada. Hoy hemos tenido problemas con nuestros enlaces, a ver si podemos restablecer este. Ya, creo que ya tenemos restablecida la comunicación. Profesor, le agradezco nuevamente que nos acompañe en el programa. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Bueno, pues la pregunta sería esa de entrada. ¿Qué tanto es el estado de la economía cubana, pues el factor que está generando inconformidad en la gente en la isla? No, yo creo que el estado de la economía cubana es una razón muy importante, pero aquí me parece que se están mezclando toda una serie de razones. Esto es un estallido que refleja una acumulación de problemas. Uh -huh. Una acumulación de problemas que tienen que ver con la difícil situación económica de Cuba. Una difícil situación que se arrastra desde hace más de 30 años, es decir, después del periodo, del llamado periodo especial, la economía cubana no se ha mejorado sustancialmente, ha mantenido una serie de problemas estructurales que se han agravado, sin duda alguna, con la pandemia, precisamente por el desplome del sector turístico y que también se ha agravado por el endurecimiento de las sanciones económicas por parte de los Estados Unidos. Pero hay una razón que también agrava la situación económica de Cuba, en mi opinión, y son los errores de política económica adoptados por el gobierno en los últimos tiempos. En la llamada tarea ordenamiento, que significó la unificación cambiaria a una tasa de cambio sobrevalorada en un momento de crisis económica, de pandemia, de desplome del turismo, sin que el Banco Central pudiera asegurar la tasa de cambio que estaba estableciendo como tasa de cambio oficial, Uh -huh. ha generado un profundo mercado negro de la divisa norteamericana, donde la divisa norteamericana se vende a precios muchísimo más altos. La decisión de crear tiendas en moneda libremente convertible, donde solo se pueden adquirir bienes de primera necesidad en las divisas a través de depósitos de remesas provenientes del extranjero, ha creado un inmenso malestar social porque no todo el mundo tiene acceso a estas divisas y con esto se está quebrando algo que viene quebrándose desde hace mucho rato y es el ideal igualitarista que estableció en sus inicios la revolución cubana. Creo que esto hay Déjeme que detenerlo tenerlo. en ese punto porque eso sí que no lo había, pues lo había escuchado, pero no lo había escuchado como parte del análisis de lo que está pasando actualmente. Entonces, en Cuba, digamos, tener un familiar en Estados Unidos y recibir remesas crea una clase distinta de cubano que el que no tiene esa posibilidad. Esa es una realidad. Uh -huh. Esa es una realidad. Entonces, esto, en mi opinión, fue algo que al adoptarse no se consideró la implicación política que esto tendría en un momento en el que se estaba diciendo que la economía se estaba reordenando. Uh -huh. Y la economía se estaba reordenando y se anunciaban aumentos de precio que resultaron mucho mayores que los que efectivamente se habían anunciado originalmente, pero sobre todo mucho mayores
a los incrementos de ingresos que se establecieron por los salarios oficiales y por los niveles de pensión. Y debo decir, sobre todo, con mucha energía, que los pensionados salieron muy mal parados con esa reforma, y yo he escrito sobre esto, cuando realmente hay una responsabilidad histórica con toda esa inmensa cantidad de personas que incluso jugaron un rol muy importante en la revolución y en la construcción de esa nueva sociedad a la cual se estaba aspirando. Sí. ¿En qué falla el gobierno? ¿En qué falla el gobierno en su política económica? En que no ha adoptado una reforma económica que solucione los problemas estructurales de la economía cubana. Ha estado tapando huecos, abriendo otros. Ha estado apagando fuegos. Ha estado adoptando medidas parciales que no resuelven los problemas económicos fundamentales. Y, por ejemplo, se ha concentrado en medidas en los sectores de la circulación, cuando no ha asegurado promover el emprendimiento productivo, facilitar una apertura a negocios privados, a negocios cooperativos, a un sector que realmente le aportara productivamente al país. La vulnerabilidad externa de la economía cubana hoy en día es mucho mayor que hace 30 años y que hace 35 años. Es una vulnerabilidad que resulta grave en términos de soberanía económica. Y de hecho esto se está manifestando en que la moneda nacional no es plenamente soberana, toda vez que existe un mercado en el que solo operan monedas libremente convertibles. Entonces yo creo que todo Profesor, estas esto... políticas económicas fueron implementadas a raíz del cambio político, de la llegada de Díaz Canel a la presidencia, o ya venían desde antes. No, las reformas económicas, de hecho, a ver, hay un momento de reformas económicas en los años 90 para combatir el periodo especial, que se frenaron a mediados de los años 90, cuando desapareció la crisis y se estabilizó la situación, aunque en un nivel muy bajo, comenzaron a frenarse las reformas. Luego hay otro momento de reformas que comienzan tímidamente entre los años 2006-2008, que se concentran fundamentalmente en 2 o 3 medidas de flexibilización de trabajo por cuenta propia, en el planteamiento de cooperativas no agropecuarias como un experimento que duró muchísimos años, y finalmente, a raíz de ahí, los congresos del Partido Comunista generaron documentos en donde se planteaban unas medidas de reforma que no se cumplieron, porque entre el 6º y el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba solo se habían cumplido el 21% de los lineamientos que el propio partido había adoptado. Entonces, la medida de la unificación cambiaria, que no fue unificación monetaria, sino unificación cambiaria, se produjo 10 años después de haberse decidido como una medida. Que conste, muchos economistas estábamos hablando de la necesidad de eliminar la dualidad monetaria desde muchísimo antes de que se produjera esa decisión en el 2011, y vino a adoptarse en el 2021, en el peor momento posible, porque era un momento de crisis y un momento de parálisis generalizada por la pandemia, pero además de eso, un momento de desplome del turismo y, por tanto, de desplome de uno de los sectores fundamentales que asegura el incremento de divisas, es decir, el ingreso de divisas, perdón, al país. ¿Podría decirse entonces que la mayoría de los pesares económicos en Cuba son autoinfligidos, o todavía juega un papel relevante el embargo económico? Mire, las sanciones económicas de los Estados Unidos juegan un papel relevante. Eso no cabe dudas. Eso no cabe dudas. Pero lo que incluso muchos de nosotros hemos insistido, y cuando digo muchos de nosotros me refiero a muchos economistas, hemos insistido es que el embargo, el bloqueo, las sanciones, como se llame, no lo resuelve Cuba. Eso lo resuelve Estados Unidos. Es parte de la política de Estados Unidos. Lo más que podemos hacer es condenarlo, porque me parece realmente condenable una medida de política económica, una medida de presión de esa naturaleza. Pero que conste que el gobierno cubano puede hacer muchas cosas que ha debido hacer y no las ha hecho, o las ha demorado. Entonces, creo que es conveniente, es necesario reconocer
el impacto negativo del embargo, pero hay que decir claramente que el gobierno cubano no ha adoptado las medidas económicas que tenía que adoptar para solucionar una situación de crisis. Y creo que eso es lo que hay que hacer con independencia del embargo, porque el embargo Cuba no lo va a quitar, ni lo quita las Naciones Unidas con sus múltiples resoluciones de condena al embargo económico o a las sanciones o al bloqueo, como se llame. Entonces, Ahora, creo que es importante reforzar sí. la posibilidad de hacer cambios económicos internos que son imprescindibles. Ahora se atraviesa, como usted decía, la pandemia. ¿Qué impacto tuvo esto en la economía del país? Devastador, devastador, eso no cabe la menor duda. Para empezar, la necesidad de suspender vuelos internacionales, de paralizar el turismo, es una situación que golpeó severamente a una economía que se reorientó estructuralmente a una alta dependencia del turismo. Y es que ese parece ser, es decir, el tema de la concentración económica en un sector parece, se ha convertido en un mal endémico de la economía cubana. Durante siglos dependió Cuba del azúcar. Ahora no hay ni siquiera azúcar porque la industria azucarera está desplomada y la producción de azúcar de la última campaña azucarera fue menor que la de 1902. Pero ni era conveniente depender del azúcar, como tampoco es conveniente depender del turismo excesivamente. Hay un tejido productivo que en Cuba se ha desplomado en los últimos 30 años. La producción industrial en muchísimos sectores es inferior a la que teníamos en 1989. En la producción agrícola hay muchísimos sectores en los que se produce menos que en 1989. Entonces, lo que hay que hacer es adoptar medidas para promover ese sector productivo doméstico que ofrezca bienes y servicios que son necesarios para la vida cotidiana. ¿Lo hará el gobierno con motivo de estas protestas? ¿Habrá un cambio de política económica en la isla? Pues mire, eso es muy difícil decirlo. Lamentablemente no tenemos bolas de cristal. Sí. Muchos economistas, no solo yo soy uno de ellos, pero muchos economistas hemos insistido en la necesidad de hacer una serie de adoptar una serie de medidas que promuevan el emprendimiento, que permitan la creación de pequeñas y medianas empresas, que promuevan la producción industrial y agrícola, y el gobierno ha ido muy lentamente en esto. Lo último que hizo fue anunciar que efectivamente abrían estas empresas, pero no se sabe cuándo. Entonces, bueno, la verdad es que no sabemos si esto va a ser adoptado o no. Pero Recuerdo yo que hace unos años se permitió abrir restaurantes, les llamaban o les llaman paladares. ¿Esto sigue sí, siendo una posibilidad? sigue siendo una posibilidad, pero no es la posibilidad que va a salvar a la economía cubana. Aquí lo que hay que pensar es en empresas que produzcan muebles, en empresas que produzcan zapatos, ropa, que produzcan en ensambladoras de computadoras, de productos electrónicos, en la industria farmacéutica, en la industria biomédica, pero además en la agricultura hay que producir pollo, carne, huevos, viandas, vegetales, frutas, todo esto hay que promoverlo. Y es inconcebible que Cuba tenga que estar importando hoy en día los pollos que Cuba se come, cuando Cuba producía pollos y producía carne suficiente para alimentar a la población. Es verdad que la población ha crecido, pero ahora en los últimos tiempos está descendiendo. Es decir, hoy en día tenemos una población que es prácticamente el doble de lo que teníamos en 1959. Pero por Dios, estar comparando este tipo de producciones con una fecha de 62 años, a mí me parece demasiado fuerte realmente. Pero yo quiero señalar una cuestión, Sí. una cuestión que me parece que no se puede perder de vista. Las razones económicas, como lo dije, son muy importantes en medio de estos estallidos sociales. Pero creo que es importante resaltar en que también existen razones políticas que lo explican. Por una sencilla razón, porque por lo general, cuando los gobiernos hacen mal las cosas, cuando los gobiernos se equivocan en sus medidas, es lógico que una parte de la población les pida cuentas.
y resulte contestataria a esta situación. Entonces, lo que estamos viendo sencillamente es el resultado de una combinación. Ha sido como un cóctel de pandemia, crisis alimentaria, crisis de medicamentos, parálisis de la economía, agobio de la gente. Entonces, todo esto ha tenido como resultado un estallido social. Esto, por supuesto, que también había sido mencionado por muchas personas y hemos sido muchos los que hemos dicho que la crisis económica puede motivar crisis políticas y por lo general ocurre eso. Entonces, bueno, pues esto era una crónica de una protesta anunciada. Tengo que dejarlo ahí, profesor, pero ha sido muy interesante escucharlo. Le agradezco mucho esta posibilidad de conversar. Gracias a ustedes. Gracias, Mauricio de Miranda Parrondo, experto en economía internacional y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.